Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hemos llegado precisamente al día del nacimiento de Santo Domingo para el cielo. Él falleció un 6 de agosto de hace 799 años hoy. Falleció a la hora italiana, hora sexta, más o menos era la hora europea, que era a las 12 del mediodía. Nosotros ya hemos conmemorado esta efemérides, este día tan importante para nosotros en el comienzo de un año dedicado de manera muy especial a dar gracias a Dios por la figura de Santo su orden y a profundizar en ese regalo que Dios ha querido hacer a la Iglesia y a la humanidad a través de Santo Domingo. Y hoy nos correspondería tratar de la incorporación de Domingo a la diócesis de Osma en cuanto al cabildo, es decir, al grupo de sacerdotes que vivían de inmediato en torno al obispo y vivían también en torno a la catedral, lo que se llamaba entonces cabildo de la diócesis de Osma. Desde luego, Caleruega, el pueblo natal de Santo Domingo, pertenecía a la diócesis de Osma. La diócesis de Osma parece que empezó en la época visigótica, por lo tanto empezó en los años 600 de nuestra era cristiana, en el siglo VII en nuestra era cristiana. Algunos creen que pudo empezar en la época hispano-romana, pero no hay documentación para afirmarlo. Al menos no se ha encontrado documentación para afirmarlo. Pero en la época visigótica sí existía la diócesis de Osma. Además, conocemos cuál fue el último obispo que tiene que sufrir la deportación cuando España fue dominada por los musulmanes a partir del año 711. Los musulmanes ocuparon Castilla, ocuparon Osma, una diócesis de Castilla, y el obispo tuvo que huir a las montañas que están entre Santander, Asturias y León, lo que se denomina la zona de Liébana, y se refugió en un monasterio importante en aquella época del siglo VIII, que se llamó Santo Toribio de Liébana, donde conservan una reliquia muy insigne de la cruz del Señor hasta el día de hoy. Quedó, por lo tanto, abandonada la diócesis de Osma durante varios siglos, pero se restaura a final del siglo XI. Ese siglo tan importante de renovación de la vida de la Iglesia, impulsada esa renovación por el Papa Gregorio VII y los papas que siguieron, llevó adelante la restauración de la diócesis de Osma con benedictinos llegados de Francia, benedictinos cluniacenses. Una cadena de obispos, uno tras otro, procedentes del territorio actual de Francia, llegan a Toledo. Osma pertenecía a Toledo y estos obispos de Osma pues restaurarán y consolidarán la vida religiosa cristiana en la diócesis de Osma. El primer obispo se llama Pedro y es conocido con el título de santo, San Pedro de Osma, le denominan. Pertenecía a tierras en la zona de los Pirineos, en la actual zona de Francia. Y digo actual zona de Francia porque en aquella época el reino de Francia no llegaba a los Pirineos. Esa parte estaba más bien bajo el dominio del monarca de Aragón, del reino de Aragón. Nos puede extrañar que una cadena de obispos benedictinos cluniacenses durante años y años ocupe la sede de Osma, pero podemos tener en cuenta que en aquellos momentos no existían
todavía las naciones y mucho menos los nacionalismos. Había una gran universalidad en lo que se llamaba la cristiandad, y dentro de la cristiandad había una repartición y había un trasiego de personas que pertenecían a unos reinos, pasaban a otros reinos, no había ningún problema, todavía el latín era bastante lengua como para que se pudieran comunicar. Y lo cierto es que decíamos que no podemos hablar de nacionalismos en esta época del siglo XI, ni tampoco del siglo XII, ni tampoco en buena parte del siglo XIII. Esto es importante para nosotros. Nosotros, seguidores de Domingo, hemos nacido como una orden en la Iglesia completamente universal, no una orden nacionalista, completamente universal. No existían las naciones en época de Santo Domingo y comenzarán a existir relativamente tarde para lo que se refiere a la cronología de Santo Domingo. Las naciones en Europa comienzan llevando la delantera de todas las naciones Francia a finales del siglo XIII. Durante el siglo XIV ya hay un nacionalismo bastante pronunciado en Francia y poco a poco en otros territorios, y llegará el nacionalismo a un punto que a nosotros nos puede sorprender hoy día, tanto como cuando se celebra un concilio ecuménico para solucionar el cisma de Occidente a principios del siglo XV, ese siglo del Renacimiento. El Concilio de Constanza quiere solucionar el cisma de Occidente, pues en el Concilio de Constanza no votan los participantes en el concilio como personas individuales, sino que se agrupan en naciones y cada nación tenía un voto. Hasta ahí llegó a estar exacerbado el nacionalismo en la época renacentista. Esto es importante, decíamos, porque dentro de nuestra espiritualidad dominicana, dentro de nuestra alma dominicana, no caben nacionalismos excluyentes. El nacionalismo, como vemos, no es algo esencial. El amor al propio territorio y a la propia patria, claro que sí, es incluso de mandato divino, de honrar a nuestra patria, honrar a nuestros padres, como es natural, honrar a nuestras familias, pero siempre con un carácter universal que en la orden dominicana está muy acentuado porque nace cuando no hay fronteras, nace cuando no se necesitan pasaportes para ir de un reino cristiano a otro, nace cuando no son tampoco necesarios los salvoconductos para desplazarse de unas tierras a otras. Pues bien, por eso nos tiene que extrañar que hubiera tantos obispos seguidos de origen francés, para entendernos, en la diócesis de Osma. El primero de todos, San Pedro de Osma, que es considerado santo y lo recuerdan perfectamente incluso con estatuas en las calles de Burgo de Osma, donde se restaura la diócesis a finales del siglo XI. Y además se conserva un maravilloso, un magnífico sepulcro que Santo Domingo lo conoció en la sala capitular, que también se conserva la misma sala capitular que Santo Domingo conoció en Osma. A esos obispos cluniacenses siguieron algunos cistercienses que estaban más en la línea de renovación, y a los cistercienses siguieron ya algunos obispos procedentes del clero diocesano que también siguieron en la línea de renovación, siguiendo los movimientos conectados con los movimientos de vida evangélica y apostólica. Y llegamos al obispo Martín de Bazán. Martín de Bazán ya es un obispo de Santo Domingo. Santo Domingo lo conoció y a Santo Domingo le trató muy de cerca a Martín de Bazán durante unos años. Martín de Bazán quiso renovar su cabildo
de canónigos que estaban en torno a la catedral. Y Martín de Bazán quiso renovar a esos canónigos en la línea de vida evangélica y apostólica. Quiso que fueran canónigos regulares, no seculares. La diferencia entre los canónigos seculares o regulares es que los regulares hacían una verdadera profesión. Propiamente eran unos religiosos, unos consagrados, y tenían como base, en concreto estos canónigos de Osma, por voluntad de Martín de Bazán y por otros que secundaban los mismos ideales, tenían como regla la de San Agustín. Santo Domingo profesará la regla de San Agustín en Burgo de Osma, en la diócesis de Osma, y la profesará ya para toda su vida. Morirá siendo profeso de San Agustín. Martín de Bazán, para renovar ese cabildo, quiso buscar personas adecuadas, quiso hacer una selección de personas, no muchas, le bastaban 12, presididas por un prior, ni siquiera un abad. Los abades ya no son de este tiempo de renovación de vida evangélica y apostólica. La orden dominicana solo tuvo un abad y lo abandonaron enseguida, el título de abad. La orden dominicana tendrá el título de prior a nivel conventual o prior provincial a nivel de territorios o maestro de la orden, que equivale a prior general para toda la orden, pero no tendrá nunca abades. Será un paso adelante con relación a las órdenes monásticas. No un número excesivo quería para el cabildo de Osma, Martín de Bazán, le bastaban 12, que en aquella mentalidad simbólica pues nos llevan de la mano a los 12 apóstoles animados por Jesús. El animador de esos 12 sería el prior. Y quiso enterarse Martín de Bazán de personas adecuadas para llevar ese tipo de vida, que tendría que ser como el motor de renovación de toda la diócesis, los clérigos más cercanos a él, consagrados bajo la regla de San Agustín y una serie de normas de vida que se desprendían de la aplicación de esa regla de San Agustín, y envió sus mensajeros. Y a Palencia llegó como mensajero el prior del cabildo de Osma. Este prior se llamaba Diego de Acebes. En la orden dominicana, Diego de Acebes es una figura muy cercana, una figura muy venerada en la historia dominicana a partir de las primeras fuentes de que disponemos. Diego de Acebes, prior, llega a Palencia y se entera de que allí hay un clérigo, sí que era clérigo, había recibido la tonsura clerical, que estaba a punto de terminar estudios teológicos, después de haber estudiado los estudios, digamos, filosóficos del Trivium y el Quadrivium enriquecido, como decíamos ayer, y dialogó con aquel joven que estaba a punto de cumplir 24 años. No era todavía sacerdote, creemos. Aquel joven se llamaba Domingo, era además de la diócesis de Osma, aunque estaba estudiando en Palencia, capital de la diócesis de Palencia. A Domingo le pareció muy bien la propuesta que le hizo Diego de Acebes de integrarse en el cabildo de canónigos. Aceptó de buen grado la invitación de irse hasta el Burgo de Osma desde Palencia. Había 148 kilómetros que recorrer. El Burgo de Osma con relación a Caleruega está a 63 kilómetros. Llega al Burgo de Osma en 1197, cuando faltaban 3 años para que terminara el siglo XII, el siglo del románico especialmente. Y en el Burgo de Osma, en aquel cabildo, Domingo se encuentra desde el principio como pez en el agua. Este clérigo
ya con estudios superiores realizados, y esos estudios superiores que habían abarcado por lo menos 10 años, no menos de 10 años, quizás 11 años, este joven clérigo tiene que hacer el noviciado. Estaba establecido el programa de noviciado, tenían que adentrarse en el conocimiento a fondo de la espiritualidad que transmitía la regla de San Agustín y todos los comentarios de la regla, que eran abundantes, pues los repasaban, los meditaban estos novicios bajo la guía de un maestro, que no sabemos exactamente cómo se llamaba, pero ciertamente tuvo un maestro de novicios, tuvo una toma de hábito, profesión, en una ceremonia que comenzaba postrándose en tierra. Relato esto porque nosotros y ustedes también, la mayoría de ustedes, cuando hacen la profesión también se postran. De esta práctica medieval, que significa, pues, pedir misericordia a la comunidad en la que se incorpora la persona que ha hecho su noviciado. La fórmula de profesión que hacían aquellos canónigos regulares de Osma la conocemos y se parece mucho a la fórmula de profesión que se utiliza en la orden dominicana casi hasta hoy a nivel de todos los frailes y a nivel de todas las monjas contemplativas y a nivel también de bastantes congregaciones de vida apostólica dominicana. No todas, pero algunas congregaciones de vida apostólica tienen una fórmula de profesión muy cercana a esta que utilizó Santo Domingo en Osma. Y era así: yo, Domingo, me ofrezco y me entrego al mismo Dios, consagrado completamente a Dios y a la iglesia de Santa María de Osma, a esa iglesia particular diocesana de Santa María de Osma, y prometo obediencia. Solo prometo obediencia, porque en la obediencia está incluida toda la consagración de los consejos evangélicos. Está incluida la pobreza y está incluida la castidad. Ya les decía que a nivel de frailes, desde el comienzo, y a nivel de hermanas contemplativas, no se menciona en la fórmula de profesión nada más que la obediencia. Prometo obediencia debida según la regla de San Agustín. También nosotros mencionamos y ustedes mencionan la regla de Agustín. Y prometo obediencia, venía a decir, al señor Martín de Bazán, que era el obispo de la mencionada, y a sus sucesores que entren canónicamente por elección verdaderamente canónica válida, se significa eclesiástico. En testimonio de lo cual firmo esta cédula, nosotros lo seguimos haciendo con mi propia mano sobre el altar y lo corroboro con mi nombre acostumbrado. Después de esta profesión empieza ya el tenor de vida canonical de Santo Domingo. Pensamos que poco después fue ordenado sacerdote, allí en su integración al Cabildo de Osma. ¿Tenemos algún problema de sonido? En momentos, padre. En momentos. Voy a reavivar entonces el wifi un segundo. Ahora, espero que quizás sigamos. Y ahora, espero que quizás seguir en este momento el sonido, o quizás sí, yo tengo abierto el micrófono, eso sí, y la pantalla también, veo que está
mi imagen por ahí. Pues seguimos profundizando un poquito en el tenor de vida canonical de Santo Domingo bajo la regla de San Agustín, cuya profesión mantendrá, decíamos hace un momento, hasta la muerte. Tuvo la caridad como norma suprema, ejercitada en la vida comunitaria hasta lograr una unanimidad de alma y corazón con Dios y con los hermanos. Renunció en lo sucesivo a toda propiedad personal. Santo Domingo ya no tendrá nada propio hasta que se muera. Renuncia en lo sucesivo a toda propiedad privada y siguió con docilidad la fuerte llamada a la vida de oración en las horas y tiempos señalados. Cuidó con esmero el clima de recogimiento en la iglesia, como se lo pedía la regla de San Agustín, alimentó su espíritu con la lectura, con el estudio, especialmente de la Sagrada Escritura y de la tradición cristiana, con los libros de espiritualidad monástica. Amó la belleza espiritual, como indicaba la regla de San Agustín, y logró exhalar a través de su conversación el buen perfume de Cristo, no como siervo bajo el peso de la ley, sino como hombre libre, dirigido por la gracia. Santo Domingo fue siempre un hombre libre, dirigido por la ley nueva del Evangelio, por la gracia. Es seguro que el Cabildo de Osma redactó unos estatutos estando allí Santo Domingo en el año 1199 y los aprobó el Papa Inocencio III. Él estaba en ese cabildo desde 1197, decíamos cuando faltaban 3 años para que finalizara el siglo XII. No debía recibirse ningún canónigo secular, todos tenían que ser regulares, el cabildo tendría que ser de 12, en torno al prior, los 12 representan a los 12 apóstoles, querían ser como apóstoles vivos en su época y seguir las huellas, tras las huellas de los apóstoles. Fue confirmado el nuevo estatuto por parte del Papa Inocencio III y Santo Domingo pronto fue nombrado sacristán. El sacristán tenía unas funciones, una tarea vinculada especialmente al culto, al cuidado de la catedral, custodia de libros y documentos, así como custodia de ornamentos, vasos sagrados y relicarios. Y Santo Domingo, sacristán, tiene unas mediaciones de parte de Dios que nos van entregando y enriqueciendo a esta figura que tal relieve va adquiriendo poco a poco desde su integración en el Cabildo. Tiene unas mediaciones de las cuales conocemos los nombres, porque hubo un documento que se conserva de arreglo amistoso entre el Cabildo de Osma y el monasterio cisterciense de Veruela, cerca de Zaragoza. Y en ese documento de arreglo, pues aparecen los nombres de aquellos canónigos, junto al obispo y junto al prior. El prior es Diego de Acebes, y después de él siguen 12 canónigos. El primero de todos, yo, Domingo, sacristán. El sacristán tenía un gran relieve en ese momento. Yo, Domingo. Este es Domingo, que no pone Domingo de Guzmán ni nada por el estilo, solo Domingo sacristán. Otro se llamaba Guillermo. 4 de ellos se llamaban Juan. Uno llega a escribir que se llama Juan Sánchez, es decir, hijo de Sancho. Otro se llamaba Juan Pario, que no sabemos de dónde viene ese apellido, si es que era una población. Y los otros Juanes, pues no se distinguen especialmente por ningún apellido. Algunos de los compañeros de Santo Domingo, sacristán, uno se llama Emiliano, otro se llama Pascasio, otro se llama Julián, otro se llama Pedro y otro se llama Guterio. Eran realmente 12 en torno al prior que representa a Cristo en aquel cabildo. Jordán de Sajonia, nuestro gran autor,
nuestro primer evangelista, como decíamos, para seguir esa imagen, se preocupó de ahondar en el alma de Santo Domingo cuando estaba en Osma, durante los años en que estuvo integrado en el Cabildo de Osma. Él decía que al punto de llegar a Osma comenzó a brillar entre los canónigos por su género de vida, por sus virtudes, y ciertamente fue muy, muy amado por todos ellos. Como amaba a todos, fue amado por todos, y fue amado por su maestro principal, que era Diego de Acebes, al cual no regatea ningún elogio Jordán de Sajonia. De Diego de Acebes, ese gran obispo tan vinculado a Santo Domingo, dirá que era noble por su nacimiento, venerable por su vida, muy experto en la Sagrada Escritura, virtuoso en alto grado, y en definitiva pues viene a decir que brillaba en virtudes heroicas y que se podía, y le habían incluso dado un título o un culto de santo a nivel que no ha sido nunca presentado a la Iglesia, no ha sido reconocido porque no ha sido presentado. Pero realmente las fuentes dominicanas están muy en la línea de que Santo Domingo en Osma tuvo un maestro excepcional que seguirá siendo maestro excepcional en sus correrías por Europa y en su predicación en el sur de Francia. Diego, dice Jordán de Sajonia, tenía un corazón tan centrado en Dios que se olvidaba de sí mismo y buscaba únicamente los intereses de Jesucristo, acrecentando los tesoros de naturaleza y gracia que el Señor le había otorgado. Al lado de semejante maestro y en comunión con él, Domingo desplegó la energía propia de un joven sacerdote. En la Cátedra de la Cruz, como se leía en los escritos de San Agustín, aprendió la humildad y en esta virtud echó los cimientos de su edificio espiritual. Se consideraba el último de los clérigos de la Catedral de Santa María, aunque pronto ascendió a ser el primero en santidad, según afirma Jordán de Sajonia. El perfume de sus virtudes inundaba el recinto monástico y el templo vivo de Dios, semejante al incienso que desprende su perfume en los días de verano. Y fue Jordán de Sajonia quien comparó a Santo Domingo, utilizando una imagen del Antiguo Testamento, fue quien comparó a Santo Domingo a dos árboles muy característicos de la cuenca del Mediterráneo. El olivo, que tiene sus peculiaridades y veremos cómo las aplican a Santo Domingo, y el ciprés. Serían los dos árboles símbolos de Santo Domingo según Jordán de Sajonia, el olivo y el ciprés. En el siglo XVI, Fray Luis de Granada, ese gran teólogo, ese gran predicador que quiso ir a América, y ese gran literato de la literatura castellana, Fray Luis de Granada, acudiendo al texto del Beato Jordán, dice que no es de extrañar que confluyeran las características de estos dos árboles, olivo y ciprés, en una misma persona, características aparentemente tan extrañas o aparentemente tan divergentes entre sí, como las características del ciprés, alto y estéril, decía de Fray Luis de Granada, y el olivo, bajo y fecundo. Mas sin duda, y este es un pequeño texto de Fray Luis de Granada, mas sin duda lo uno y lo otro conviene a este bienaventurado padre, a Domingo, pues como olivo fructuoso daba aceite de misericordia para socorro de los prójimos, ocupándose en la vida activa. Y como ciprés, que todo se va a lo alto,
subía con movimiento de amor a los ejercicios de la vida contemplativa y así abrazaba en uno ambas hermosuras, del olivo y del ciprés, tomando del olivo la fecundidad, dejada la bajeza, porque no son muy altos los olivos, y del otro tomaba la alteza del ciprés, que se va todo a lo alto, dejada la esterilidad, porque no da propiamente fruto. Consumía el día y la noche en el claustro o convento de la catedral y se entregaba sin interrupción a la plegaria que alimentaba con la palabra de Dios y con tantas lecturas de la literatura cristiana de todos los tiempos. Avaro del tiempo, apenas lo veían por las calles porticadas del burgo de Osma, ciudad entonces amurallada a orillas de un río afluente del Duero, el río Ucero. Transcurría normalmente dedicado al estudio, a la oración, a la vida comunitaria. No salía a predicar por la diócesis porque no salían los canónigos tampoco. Aquellos canónigos de vida evangélica y apostólica eran más contemplativos que los que por su condición de monjes se definían como contemplativos. Ellos descubrieron algo que no es tan fácil descubrirlo: el valor de la vida contemplativa, el valor de la vida de oración como elemento apostólico. Santo Domingo sí descubrió el valor de la contemplación, el valor de la oración con todos sus matices, como alma de todo apostolado, y no abandonará nunca la contemplación. Llegará un momento en que descubrirá que el Señor le pida estar en medio de las masas, recorrer los caminos en todas las direcciones, hablar con todos, predicar de múltiples maneras, pero no deja nunca la contemplación. La predicación de Santo Domingo es un desbordamiento de la vida contemplativa y en Osma él se considera como gran apóstol desde su condición de contemplativo, porque la oración es el alma de todo apostolado. Y sin duda estamos todos nosotros convencidos de ello. Hacía una oración Santo Domingo que la hemos valorado poco, la hemos apreciado poco. Si hiciéramos un examen, las hijas seguro que lo saben perfectamente, pero entre los hijos de Santo Domingo, vamos a dejarlo ahí, en ese sector de hijos de Santo Domingo, que nos dijeran por lo menos 3 o 4 palabras de la oración de Santo Domingo. Yo creo que suspenderíamos casi todos. ¿Y por qué? Pues porque Jordán de Sajonia nos ofrece la oración que frecuentemente hacía Santo Domingo ya desde los tiempos de Osma, pero en tercera persona. Y nos pasa inadvertida por estar en tercera persona. Sin embargo, si hacemos un pequeñísimo esfuerzo de pasarlo a primera persona, nos encontramos con un tesoro de oración, una síntesis de los sentimientos de Santo Domingo, jovencito sacerdote que todavía no se había abierto a los grandes horizontes de toda Europa. La oración era así: dígnate, Señor, concederme la verdadera caridad, el verdadero amor, ese amor que no se busca a sí mismo, ese amor que es eficaz, ese amor que es recto. Dígnate concederme la verdadera caridad, eficaz para cuidarme y procurar de la salvación de los hombres. Sin caridad es imposible el apostolado. Eficaz para cuidarme y procurar la salvación de los hombres. Estoy convencido de que solo comenzaré a ser de verdad miembro de Cristo cuando ponga todo mi empeño en desgastarme para salvar almas, según el modelo del Salvador de todos, el Señor Jesús, que se inmoló totalmente
por nuestra salvación. Qué oración tan profunda, qué oración tan adecuada para que nosotros la aprendamos de memoria. No la dejemos en tercera persona como la dejaba Jordán. Hacía con frecuencia una oración para que el Señor le concediera. No, pasémosla a primera persona. Dígnate, Señor, concederme la verdadera caridad, eficaz para cuidarme y procurar la salvación de los hombres. Estoy convencido de que solo comenzaré a ser de verdad miembro de Cristo cuando ponga todo mi empeño en desgastarme para salvar almas, según el modelo del Salvador de todos, el Señor Jesús, que se inmoló totalmente por nuestra salvación. Por este tiempo se familiarizó con una obra que fue clave en la literatura monástica, escrita por un autor del siglo V llamado Juan Casiano, y la obra se suele denominar con este título, Colaciones de los Padres o Conferencias de los Padres, que recoge en esta obra Conferencia de los Padres y en otra titulada Instituciones Monásticas, recoge toda la tradición de la espiritualidad monástica, religiosa, del Oriente, del Medio Oriente cristiano, y la trasvasa al occidente latino. Esa obra de Juan Casiano, que será en la última etapa de su vida abad del monasterio de Marsella, pero antes peregrinó por Egipto, peregrinó por Siria, peregrinó por Palestina, interrogó a muchos monjes por su género de vida, escuchó muchas homilías, muchos sermones, y tomando sus apuntes fue echando las bases para escribir esos dos libros, Colaciones de los Padres e Instituciones Monásticas. Jordán de Sajonia dirá que este libro le sirvió enormemente, le dio abundante luz a Santo Domingo para llevar una vida contemplativa, clarificó su espíritu y le lanzó a la conquista de las cumbres de la perfección. Centró su vida sacerdotal en el culto divino, en la Eucaristía, en el oficio eclesiástico, halló alimento principal, y de aquí, así como del estudio, la meditación de la palabra, el compromiso comunitario, desbordaba su proyección hacia los demás. También su predicación en la catedral, pero fundamentalmente ya hemos dicho, lo hemos subrayado, que su vida era eminentemente contemplativa y que estaba convencido de que el apostolado que le pedía el Señor era desde la vida contemplativa. En Osma, para terminar, se forja de inmediato al gran predicador. El gran predicador se forja, madura ya en Osma. El gran predicador de las gentes, desde su logro por ser el gran predicador por la contemplación, primero. La mediación de las grandes zonas de Europa que nos entregan a Santo Domingo como gran regalo de Dios será tema para la reflexión de mañana, a la hora que les parezca más oportuna. Si la fijamos mañana a las 2 de la primera hora de la tarde del Salvador, pues la fijamos para esa hora. Me parece que todavía tenemos unos minutos, ¿verdad, hermana Amanda? Si están así dispuestos a hacer alguna aportación, pues lo pueden hacer con toda confianza. Nos quedan unos minutos para que las que tienen esa convocatoria de reunión de familia dominicana puedan acudir a ella, como es natural. Muy bien. Antes de las preguntas, damos la bienvenida a la comunidad de la Casa General que está por ahí presente. De Madrid. De Madrid. Ah, qué bien. Así Qué que bien. Pues un saludo a las hermanas de la
de la Casa General, en el día natal de Santo Domingo, en el Dies Natalis de Santo Domingo, 6 de agosto. En este 6 de agosto estamos. Muy bien. Entonces abrimos el espacio para las preguntas. Podemos hacerlo con un poco de tranquilidad, porque ya digo que tenemos unos minutos, aunque los nervios nos han traicionado un poco por esas dificultades de entrar. Estos artilugios tienen sus misterios también. Todos los días habíamos entrado bien, pero hoy, ya digo que me ofrecían bicicletas y tenía que elegir alguna de aquellas bicicletas y no me daban paso adelante, y aunque pues decía permitir, no había manera de quitar las bicicletas de delante. Bien, entonces recordamos que para poder preguntar o comentar algo, abrimos el micrófono y la cámara. Buenas tardes, Padre Vito. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes. Buenas tardes, don Noé. Bueno, solamente saludándolos, y que también para nosotros, los salvadoreños, el 6 de agosto es el día de nuestra fiesta patronal de El Salvador. La fiesta del Divino Salvador es también para nosotros, a la cual también Monseñor Romero estuvo muy unido junto con la Fundación del Padre Col. Gracias, solamente mi aporte. Gracias. Muy bien, pues felicidades para los salvadoreños. Muchas felicidades en esta fiesta patronal de Jesús Salvador, transfiguración de Jesús. Buenas tardes. Hay personas deseosas de abrir el micrófono y la cámara. A ver. La hermana Katia está ahí. Buenas tardes, Padre Vito. Buenas tardes. Ha sido un gusto para mí como estudiante de la provincia de San Martín, de hermana de votos temporales, haberle escuchado después de todo el tiempo en la formación en mis maestras, escuchar hablar de usted y de que si eso les explicara el Padre Vito, se les explicara más profundo y mejor que nosotras, decían. Entonces hoy tengo una pregunta que realizarle muchas veces. Sí, dígame, hermana Katy, sí. ¿Qué nos puede decir usted también del aprecio que manifestaba el rey Alfonso VIII, si no me equivoco, por Diego de Acebes? Pues ciertamente, Diego de Acebes fue un personaje santo, fue un personaje que encarnó plenamente los ideales de vida evangélica y apostólica, a los que venimos aludiendo porque son tan importantes para conocer los orígenes de la orden de predicadores. Diego de Acebes tenía una formación, no sabemos dónde la adquirió, pero una formación solidísima. Diego de Acebes no solo fue apreciado por los católicos, sino que fue apreciado hasta por los cátaros, porque él predicó a los cátaros, presidió la primera predicación a los cátaros en aquella concreta comunidad de santa predicación. Decían los cátaros, es imposible que un hombre como este se condene, como Diego de Acebes, no como Domingo, Es imposible que un hombre como este se condene. Quizás Dios lo ha traído a estas tierras para que conozca el camino de la verdad y convirtiéndose a él, el camino de la verdad era el catarismo, convirtiéndose a él se salve. Ahí vemos el aprecio que tenían por Diego de Acebes, el aprecio inmenso que tenía también Santo Domingo. Le acompañó en todo, participaba de sus grandes aspiraciones de vida contemplativa y de vida apostólica. Quiso sin duda alguna acompañarlo a evangelizar las zonas más al norte de Europa,
que todavía no habían recibido el cristianismo. Cuando les mostró su voluntad el Papa Inocencio III de no aceptar ese deseo de ir a predicar por primera vez el Evangelio a las zonas nórdicas de Europa, y les mostró el deseo de que fueran a los cátaros, Domingo le acompañó. Domingo será la columna fundamental que tenía Diego de Acebes, que a la vez de predicar a los cátaros en el sur de Francia, tenía que viajar hacia Osma para arreglar los asuntos y volver otra vez hacia el sur de Francia, y así hasta septiembre de 1207, en que se despidió con la idea de volver al sur de Francia, pero también tuvo su dies natalis. A finales de diciembre de 1207 muere Diego de Acebes, el gran maestro de Santo Domingo. Pero fue un maestro tal que no apegó a Santo Domingo a sí mismo, porque podía haber desfondado a Santo Domingo si se había apegado a ese maestro, sino que cuando muere Diego de Acebes y Domingo se queda solo, absolutamente solo, continúa con la predicación, y ahí van haciendo ya el movimiento hacia la fundación de la Orden de Predicadores, de lo cual hablaremos mañana, de una manera sintética, pero Dios mediante hablaremos mañana. Así que muchas gracias, hermana Katy, por esa pregunta. Desde la OSDA debe ser, ¿verdad? No, Cuídenme. Estoy No está en la OSDA. En Fray Martín, ya no estoy en casa de formación. En Amatepec. Ajá, en Amatepec está allá. Amatepec, pues sí. También conozco el colegio de Fray Martín. Muy bien. Sí, sí. Un gran saludo. Otra pregunta. Entonces, usted nos habla que él se va al norte, ¿verdad? De Europa, pero ¿qué Sí. es lo que llevó a Roma, a Diego de Acebes, y con él a Santo Domingo, entonces? Pues les llevó el deseo de que el Papa les concediera ir al norte de Europa. Se habían entusiasmado con un proyecto que tenía el primado de la Iglesia de Dinamarca, Andrés de Lund. Se entusiasmaron con aquel proyecto de ir a realizar una primera evangelización, una primera siembra del Evangelio. Les parecía imposible que hubiera algún territorio del mundo sin haber recibido todavía el Evangelio. Y ellos quisieron dedicarse a esa predicación en aquellas zonas tan inhóspitas para ellos, que no eran latinas, tendrían que aprender sus lenguas y tendrían también que aclimatarse a aquellos climas fríos, a aquellos climas de hielos casi constantes. Fue el deseo, cuando fueron a Roma, fue el deseo de que el Papa aceptara la dimisión del obispo y aceptara también la dimisión de Domingo a su compromiso como canónigo de Osma, para convertirse los dos en evangelizadores de primera evangelización ad gentes, que significa primera evangelización de los que todavía nada han oído hablar de Cristo ni de su evangelio. Muy bien, hermana Katy. Bueno, muchas gracias, Padre Víctor. Muy bien, muy bien. Más preguntas por ahí, que todavía no hemos llegado al minuto 50, ¿eh? Buenas tardes, Padre Vito. Hermana Rosa María, yo también de escuchar a la hermana Rosa María. Muy bien. Yo ayer me quedé pues con el deseo de compartir algo que me surgió el día de ayer en la charla. Y algo que me llamó la atención fue la capacidad de Santo Domingo de integrar los estudios en libros con el estudio de la realidad, digamos, de una manera. Porque pues a veces uno piensa que los estudios en libros como que pudieran endurecer la sensibilidad. Sin embargo, Santo Domingo como que era esto le ayudó a sensibilizarse tanto que cuando encontraba era capaz de descubrir la necesidad
y responder al momento, sin hacerse muchos planteamientos, sino que directamente iba y actuaba. Pienso que mantuvo una gran sensibilidad. Bueno, es una de las cosas que yo admiro tanto en Santo Domingo, un hombre tan sensible, y podríamos decir que fue un hombre muy intelectual, pero que ese estudio intelectual, que fue mucho de la palabra de Dios, como que contribuyó a su sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Pienso que la necesidad que encontraba la respondía al momento. Es verdad, hermana Rosa María, esto es verdad. A él los estudios no lo alejaron de la realidad, todo lo contrario, entró en el alma de la realidad, que a veces se puede quedar uno en la superficie, en la epidermis de la realidad. Yo diría, con una frase gráfica, que él, cuando se santiguaba después del Evangelio y después de la lectura de la palabra, sobre todo, se creía de verdad lo que decía haciendo ese gesto del santiguarse después de la proclamación del Evangelio en aquella época. Lo que creo con la mente lo llevo al corazón, es la sabiduría de Dios. Lo que creo con la mente lo llevo al corazón, lo proclaman mis labios y se traduce, intento traducirlo en mis obras, en mi vida. Se lo creyó de verdad Santo Domingo. No era un vacío rito el santiguarse de esa manera, con esas expresiones que se utilizaban en aquel tiempo, que nos lo asegura Inocencio III, que así era cuando comenta el tema del sacrificio de la misa. Padre, buenas noches para usted. Les saludo Buenas noches. desde Cariamanga, Loja, Ecuador. Y pues muy bueno, bien. Algo importante de lo que usted nos ha estado comentando, de verdad que se aprende mucho, beber de la fuente. Entonces, nos habló de la vida contemplativa. Entonces, mi pregunta para usted es la siguiente: ¿cómo vivir la contemplación en un mundo tan ruidoso que vive el día con tanto afán? Sí, y yo diría que sí se puede vivir en Loja, porque además yo he estado en Loja alguna vez. Se puede vivir en Loja la vida contemplativa. Y el secreto de la vivencia de la vida contemplativa lo encontraríamos en una expresión de Catalina de Siena, que la aprendió ella de Santo Domingo. Crear un espacio de silencio, un espacio adecuado para la reflexión, un espacio adecuado para la oración en la celda, es decir, en la morada del corazón. Santo Domingo recogió las dispersiones, porque su mundo también tenía muchas dispersiones, no tantas como el nuestro, pero recogió las dispersiones y por eso pudo profundizar tanto. No abarcó mucho, sino que abarcó muy bien aquello que consideró que era programa de su vida. Y sobre todo entendió que no bastaban las ideas, sino que las ideas tenían que iluminar los afectos. Y los afectos tenían que universalizarse. Hasta tal punto, después lo repetirá Santo Tomás de Aquino, que la relación con Dios, por nuestra parte, tiene que ser la misma relación que Él tiene con nosotros. Ya no os llamo siervos, sino amigos. La relación de Dios con todos los seres humanos es de amistad. Y la relación de todos los seres humanos, la que tenemos que tener entre nosotros, todos los seres humanos, tiene que ser de amistad. No bastan otras relaciones. Tenemos que ir creciendo, madurando hacia una verdadera amistad
en la que los elementos egoísticos y no auténticos y no veraces no se mezclen, esos elementos. Pero tenemos que relacionarnos con los demás como verdaderos amigos. Ahora estos días nos estamos relacionando como hermanos, pero deseamos que además de como hermanos sea como amigos, porque ya no os llamo siervos, sino amigos. Y lo que Jesús hace es indicarnos un camino para que no tengamos a nadie extraño, no extrañemos a nadie, y extrañar a algo es sacarle de nuestra órbita. Extrañar es algo así como desterrar. No podemos desterrar a nadie, sino tenemos que integrar a todo el mundo dentro de una verdadera órbita, un clima de verdadera amistad. Muy bien, hermana, desde Loja, qué maravillosa Loja, y qué convento dominicano, todo él pintado, todas las paredes y las bóvedas y todo, el convento de Santo Domingo. Claro, claro que sí, pues enhorabuena. Sí, dice el dicho que el que no conoce Loja no conoce mi país. Exactamente, exactamente. Gracias, padre. Muy hermosa es Loja, sí, sí, sí. Muy bien. Padre Vito, Sí. no recuerdo muy bien, ¿qué tal, padre? No recuerdo muy bien, ¿Hola? Sí, 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 no hermana recuerdo Pati. muy bien las diferencias que había entre un abad y un prior. Sé que lo vitalicio, a lo mejor la elección, pero ¿qué otras precisiones hay de diferencia entre el abad y un prior? Porque nosotros en una época preconciliar teníamos muchas cosas que no eran muy parecidas o a los jesuitas o a los abades, no eran elegidos por todos, eran puestos por la general, algunos eran vitalicios, no sé. ¿Cuál es la diferencia que pone Domingo entre el abad y el prior? No recuerdo, si me puede. Abad etimológicamente significa padre y no es malo ese título, claro, es un padre. Pero en aquel momento en que el derecho romano se universaliza y es el que estudian en las universidades, y en aquel momento en que la renovación evangélica está en auge en tantos grupos que quieren hacer una iglesia nueva, la de Jesucristo, les parecía que aquella terminología medieval, monástica medieval, no era la más adecuada, precisamente por eso, porque no se aplicaba el derecho romano y les parecía más adecuado que el que presidiera una comunidad fuera prior, fuera el prior, es decir, el primero que en definitiva en determinados momentos tenía la última palabra, pero tenían sus consejos, también en el Cabildo de Osma, claro está, tenían sus elementos democráticos de elecciones a las que mencionaba usted, la sociedad nueva iba en esa línea, los barrios estaban presididos por priores, eso era una terminología civil también, siguiendo el derecho romano, y les parece que lo que tenían que acentuar eran las dimensiones horizontales más que las verticales propias de la época del feudalismo medieval, que era todo muy piramidal y todo terminaba en una cúspide. Las relaciones tenían que ser más fraternas, más democráticas. Ya no les gustaba que se utilizara la expresión monje, sino hermano, hermana, frater en latín, soror en latín, hermano, hermana. Ya no les gusta hablar de monasterio, sino de convento, donde viven los comunitarios o las comunitarias, porque monasterio significa donde viven las solitarias o donde viven los solitarios. Es todo un paso adelante muy interesante que después Santo Tomás retomará porque hubo un desafío
muy a fondo para acabar con este movimiento, sobre todo en la sección de vida religiosa. Santo Tomás tomará todas aquellas objeciones de los que querían volver al monacato piramidal, al monacato medieval, y escribirá esas 3 obras de defensa del carisma dominicano, que ojalá tuviéramos oportunidad en algún momento de comentarlas también. No podemos, no sé, privarnos de tantas riquezas como realmente existen en nuestra órbita dominicana, en nuestra familia dominicana, en nuestros teólogos, empezando por Santo Tomás de Aquino. Y claro, todo tiene su importancia, hasta los nombres. No es lo mismo decir para aquel tiempo monje que decir frater, o sea, hermano, que en las lenguas modernas, pues, y en la castellana en concreto, es fraile o es hermana. Sor no lo decían nunca en el monacato medieval, en el monacato feudal. El feudalismo estaba muy haciendo grietas en aquel siglo XI, cuando se van imponiendo los movimientos renovadores de vida evangélica y apostólica, dentro de los cuales, ya lo decíamos, había herejes también. Mañana aludiremos a ello también. Bien, en atención a lo solicitado nos estaríamos quedando hasta acá. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a ustedes y perdonen esos despistes de las bicicletas y demás para incorporarse. Mañana intentaré ya. Había empezado a intentar incorporarme un cuarto de hora antes, pero así fue.